Hace un año Costa Rica conocía de cerca lo que era un virus que por semanas parecía distante. Desde entonces se escribe una historia de muchos capítulos, la mayoría de ellos lamentables. 365 días se cumplieron desde el día en que el área de salud de La Fortuna recibió pasada las 10 de la mañana la alerta sobre 2 pacientes potenciales de COVID-19, quienes eran huéspedes de un reconocido hotel local. A pesar de la incertidumbre de atender el primer paciente con un virus que ya había mostrado su cara más mortal en China y países como Italia y España en Europa, el tema no era extraño para quienes desde semanas atrás ya formaban parte de una de las varias unidades Centinela conformadas en el país para abordar la eventual llegada del virus. El hecho de que ya veníamos trabajando con una red articulada entre la parte de salud y la parte del comercio y hoteleros de la zona, pues eso nos permitió tener una comunicación fluida de la situación y el reporte fue oportuno del posible sospechoso en ese momento, lo cual nos permitió que el hotel o la empresa o el comercio que fuese afectado, independientemente de cuál fuese, tomase medidas preventivas para hacer nosotros ya el abordaje correspondiente y así evitábamos una propagación masiva del virus en ese momento, que obviamente era pues una sorpresa porque era el primer caso en el país y obviamente iba a generar una gran sensación de miedo y de otro montón de aspectos que ya traía consigo de por sí la pandemia. El anuncio oficial llegaría entonces. Hemos confirmado el primer caso de coronavirus en Costa Rica. Es un caso importado. Se trata de una mujer de 49 años, estadounidense, que ha viajado con el esposo de la misma edad. La realidad no volvería a ser la misma para el distrito sancarleño, situación que ya empezaba a repicar en el resto del país. Los daños colaterales serían evidentes casi de una forma inmediata. La necesidad de contener un contagio masivo trajo consigo la decisión del Ministerio de Salud establecer medidas y restricciones sanitarias. De primero, los más golpeados serían el comercio y el turismo, que automáticamente resintieron el encierro al que debía someterse la población. Las cifras de visitación a zonas turísticas como La Fortuna se derrumbaron y Semana Santa fue el primer indicador. Para marzo tuvimos este gran cierre de turismo y gran cierre de todo el país, donde pues lamentablemente hemos visto ya casi por un año entero el cierre de muchísimas empresas turísticas. Aquí veíamos muchísimos emprendedores, personas con pequeñas empresas familiares yendo hacia adelante, haciendo inversión, emprendiendo gracias a la presencia de turistas y pues lamentablemente todo eso se perdió. La crisis económica, ya de por sí invitada por la situación fiscal del país, llegaría dejando a su paso víctimas por doquier. Hubo días en que no había mucho que hacer por acá, pero ya uno como dueño se siente responsable de la actividad que está haciendo, que está llevando a cabo y no sabes en qué va a parar. Y peor aún si de eso depende la subsistencia de la familia y de uno mismo. Entonces, yo experimenté una sensación de estar como flotando, ¿no? Sin saber si voy o vengo, si estoy de cabeza o qué. Feo. Creo que hay muchos lugares en el país donde la gente tal vez no era consciente de lo que se estaba viviendo porque en el lugar donde ellos están viviendo o trabajan, pues todo seguía igual, ¿verdad? Una zona como La Fortuna, dedicada exclusivamente al turismo, pues aquí podemos decir que lo sentimos, nos golpeó muy fuerte. La llegada de abril y mayo llegaría acompañada del primer pico de contagios o la primera gran ola. Según las autoridades, era motivado en su mayoría de grandes empresas agropecuarias, muchas de ellas ubicadas en el cantón de San Carlos, en mayor número establecidas en La Fortuna.
Este brote que se nos dio tenía una particularidad y era que eran comunidades o pueblos con unos determinantes sociales de la salud que son muy específicos, ¿verdad? Tenían condiciones de hacinamiento, limitación de acceso a servicios básicos, ¿verdad? Como usted lo mencionó antes, o sea, eran tipo cuarterías, lo cual no permitía que si una persona que estuviese enferma no iba a evitar que se contagiaran todos los demás porque vivían en lugares, muchas personas en un espacio muy pequeño. Entre este periodo y el mes de agosto el virus se afianzaría en el país, dando paso a restricciones especiales para el cordón fronterizo norte. Aunque La Fortuna y otros distritos de los cantones de la zona norte reducirían su protagonismo para el tercer y cuarto trimestre del 2020, el daño ya estaba hecho. Un nuevo protagonista marcaría la realidad nacional. El desempleo pasaría a alcanzar cifras de hasta el 24%, lo que representaba más de 557,000 personas desocupadas. A nosotros en medio de marzo nos dijeron vamos a tener que cerrar y fue un poco duro, sí fue muy duro. A veces hubieron momentos que pues no habían que comer, pero gracias a Dios, por dicha, Dios aprieta pero no ahorca. Con un panorama desolador y la esperanza de que el 2021 podría traer buenas noticias con la llegada de la vacuna a los costarricenses, cerramos el 2020 en medio del reniego por algunas medidas sanitarias. El 2021 arrancó con la buena noticia de que, contrario a lo que se esperaba, diciembre marcó, según los datos del Ministerio de Salud, una tendencia a la baja en los contagios que se sostiene hasta entonces. Las primeras vacunas llegaron y también la flexibilización de medidas como la restricción vehicular sanitaria, que puso contento a más de uno. A pesar de eso, hoy, un año después, el sector turismo y otros en el país reclaman la falta de acciones y acompañamiento para su recuperación. Pues hemos visto infinidad de reuniones, hemos tenido infinidad de citas con presidentes, con alcaldes, con diputados, con ministros, con el presidente de la República inclusive, y pues todavía no hemos visto una ley de protección a la industria del turismo. Todavía vemos los bancos que han venido con un hambre voraz a ejecutar sus garantías, a suspender empresas, a hacer remates de empresas, y pues no hemos visto algo que nos garantice que podamos ver esta recuperación económica pronta. No hemos visto un plan de desarrollo, un plan económico que pueda fortalecer o inclusive mantener las pocas empresas que todavía se mantienen vivas. La historia del impacto de la pandemia en el país y el mundo aún se escribe, y el después se construye tambaleante, dejando a su lado grandes afectados y muchos cuestionamientos en temas como la asignación de bonos proteger, las licitaciones para compra de mascarillas y el uso político o no de una pandemia que sin duda alguna será imposible olvidar.